Uno de los más importantes periódicos estadounidenses, el Washington Post, ha reconocido en un tajante artículo que los gasoductos Nord Stream fueron atacados por Ucrania, confirmando lo que ya todos sabían y dando la razón a los rusos, alejándose ya por completo de la absurda narrativa de que Rusia había atacado su propia infraestructura. Esto se supo a partir de una serie de filtraciones que no solo revela el plan exacto de cómo fue el atentado perpetrado por Kiev, sino que también muestra el enorme descontento que tienen los países occidentales con Ucrania y que cada vez están menos tolerantes de las payasadas de Zelensky. Pues al haber hecho este arriesgado movimiento, Kiev condenó a Europa al frío y la escasez. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Decenas de documentos altamente clasificados se han filtrado en Internet, revelando información sensible destinada a altos mandos militares y de inteligencia de Estados Unidos. En dicha filtración, en donde se liberaron decenas de documentos, hay uno que es de especial relevancia. ¿Quién fue el culpable de haber cruzado la línea roja de atacar al Nord Stream 2? En los documentos filtrados se explica que 3 meses antes de que los saboteadores bombardearan el gasoducto de gas natural Nord Stream, el gobierno de Biden supo por un estrecho aliado que el ejército ucraniano había planeado un ataque encubierto con la red submarina, utilizando un pequeño equipo de buzos que dependían directamente del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas. Los detalles del plan, de lo que no se había informado anteriormente, fueron recogidos por un servicio de inteligencia europeo y compartidos con la inteligencia estadounidense en junio del 2022. Proporcionan algunas de las pruebas más específicas hasta la fecha que vinculan al gobierno de Ucrania con el eventual ataque en el mar Báltico, que funcionarios estadounidenses y occidentales han calificado de descarado y peligroso acto de sabotaje contra la infraestructura energética de Europa. El informe de la inteligencia europea fue compartido en la plataforma de chat Discord, supuestamente por el miembro de la Guardia Nacional Aérea, Jack Teixeira. The Washington Post obtuvo una copia de uno de los amigos en línea de Teixeira, ocasionando que después expusieron el artículo donde se evidenciaba a Kiev. El informe de inteligencia se basaba en información obtenida de una persona en Ucrania. La información de la fuente no pudo ser corroborada inmediatamente, pero la inteligencia estadounidense compartió el informe con Alemania y otros países europeos el pasado mes de junio, según múltiples funcionarios familiarizados con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato para discutir operaciones de inteligencia sensibles y discusiones diplomáticas. Los detalles altamente específicos que incluyen el número de operativos y los métodos de ataque muestran que durante casi un año los aliados occidentales han tenido una base para sospechar de Kiev en el sabotaje. Esa sospecha se ha visto reforzada en los últimos meses, cuando los investigadores de las fuerzas de seguridad alemanas descubrieron pruebas sobre el atentado que guarda sorprendentes similitudes con lo que, según los servicios europeos, estaba planeando Ucrania. Funcionarios de varios países confirmaron que el resumen de inteligencia publicado en Discord exponía con exactitud lo que el servicio europeo comunicó a Washington. El periódico accedió a ocultar el nombre del país europeo, así como algunos aspectos del presunto plan, a petición de funcionarios del gobierno que dijeron que exponer la información pondría en peligro las fuentes y las operaciones. La Casa Blanca se negó a comentar una serie detallada de preguntas sobre el informe europeo y la supuesta trama militar ucraniana, incluido si funcionarios estadounidenses intentaron impedir que la misión siguiera adelante. Asimismo, funcionarios ucranianos que habían negado previamente que el país estuviera implicado en el ataque a Nord Stream no respondieron a las solicitudes de comentarios. El 26 de septiembre, 3 explosiones submarinas provocaron fugas masivas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, dejando intacto solo uno de los 4 enlaces de gas de la red. Algunos funcionarios de la administración Biden descaradamente surgieron y sugirieron que Rusia era la culpable de lo que el presidente Biden calificó de acto deliberado de sabotaje, prometiendo que Estados Unidos trabajaría con sus aliados para llegar al fondo de lo que exactamente sucedió. Los funcionarios de la administración Biden admiten
ahora en privado que no hay pruebas que apunten a la implicación de Moscú, pero públicamente han desviado las preguntas sobre quién podría ser el responsable. Funcionarios europeos de varios países han sugerido en voz baja que Ucrania estaba detrás del ataque, pero se han resistido a decirlo públicamente por temor a culpar a Kiev y que pudiera fracturar la alianza contra Rusia. En las reuniones de responsables políticos europeos y de la OTAN, los funcionarios se han silenciado. Como dijo recientemente un alto diplomático europeo, no hables de Nord Stream. La inteligencia europea dejó claro que los posibles atacantes no eran agentes deshonestos. Todos los implicados informaban directamente al general Valery Zaluzhny, el militar de más alto rango de Ucrania, que fue puesto al mando para que el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, no se enterara de la operación, según el informe de inteligencia. Mantener a Zelensky al margen habría dado al líder ucraniano una forma plausible de negar su implicación en un audaz ataque contra infraestructuras civiles que podría encender la indignación pública y poner en peligro el apoyo occidental a Ucrania, especialmente en Alemania, que antes de la guerra obtenía la mitad de su gas natural de Rusia y había defendido durante mucho tiempo el proyecto Nord Stream frente a la oposición de otros aliados europeos. Aunque Gazprom, el conglomerado gasístico estatal ruso, posee el 51% de Nord Stream, empresas energéticas occidentales, entre ellas de Alemania, Francia y los Países Bajos, son socios e invirtieron miles de millones en los gasoductos. Ucrania lleva tiempo quejándose de que Nord Stream permitiría a Rusia eludir las tuberías ucranianas, privando a Kiev de enormes ingresos por trasladar el energético a través del país. El resumen de inteligencia dice que la operación militar ucraniana quedó en suspenso por razones que siguen sin estar claras. Según el informe, los ucranianos habían planeado atacar el oleoducto coincidiendo con un importante ejercicio naval aliado conocido como Baltops, que tuvo lugar del 5 al 17 de junio del 2022. Sin embargo, según los funcionarios alemanes encargados de hacer cumplir la ley que investiga el atentado contra Nord Stream de septiembre, los detalles clave que están surgiendo de esa operación coinciden con el complot anterior. Por ejemplo, el individuo ucraniano que informó al Servicio de Inteligencia Europeo en junio dijo que 6 miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania que utilizaban identidades falsas pretendían alquilar un barco y, utilizando un vehículo sumergible, sumergirse hasta el fondo del mar Báltico para luego dañar o destruir el gasoducto y escapar sin ser detectados. Además de oxígeno, el equipo planeaba llevar helio recomendado para inmersiones especialmente profundas. Los investigadores alemanes creen que ahora que 6 individuos que utilizaron pasaportes falsos alquilaron un velero en septiembre, embarcaron en Alemania y colocaron explosivos que cortaron las tuberías, según funcionarios familiarizados con esa investigación. Creen que los operarios eran buceadores expertos, dado que los explosivos se colocaron a una profundidad de unos 240 pies, en el rango en el que, según los expertos, el helio sería útil para mantener la concentración mental. Los investigadores han comparado los residuos de explosivos hallados en la tubería con los encontrados en la cabina del yate, llamado Andrómeda. Ya han vinculado a individuos ucranianos con el alquiler de la embarcación a través de una aparente empresa pantalla en Polonia. Los investigadores también sospechan que al menos una persona que sirve en el ejército ucraniano participó en la operación de sabotaje. Aunque en un principio los servicios de inteligencia estadounidenses se mostraron escépticos ante los informes europeos, desde hace tiempo les preocupan las operaciones agresivas de Ucrania que podrían convertir la guerra en un conflicto directo entre Rusia y Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. En febrero de este año, en vísperas del primer aniversario de la guerra, la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania acordó, a petición de Washington, posponer los ataques planeados contra Moscú, según otro documento de inteligencia filtrado en Discord. Ese incidente ilustró una tensión más amplia
que ha existido durante toda la guerra. Ucrania, deseosa de llevar la lucha a territorio ruso, a veces se ve frenada por Estados Unidos. Funcionarios de Washington y Europa han amonestado a Ucrania por ataques fuera de su territorio que, en su opinión, iban demasiado lejos. Después de que un coche bomba cerca de Moscú afectara, en agosto, a Daria Dugina, en un atentado que parecía destinado a su padre, un destacado nacionalista ruso, cuyos escritos habían contribuido a dar forma a una narrativa del Kremlin sobre Ucrania, los funcionarios occidentales dijeron que habían dejado claro a Zelensky que consideraban responsables a agentes de su gobierno. El ataque fue visto como una provocación y se arriesgó a una severa respuesta rusa, dijeron los funcionarios. Ucrania ha persistido en sus ataques dentro de Rusia, incluidos ataques con avión no tripulados contra un aeródromo y contra objetivos en Moscú que funcionarios estadounidenses han vinculado a Kiev. Estos son ejemplos de todas las líneas rojas que Kiev ha cruzado, atacando territorio e infraestructura rusa, y al parecer Occidente ya está dudando si realmente vale la pena arriesgar su pellejo por seguir apoyando las mentiras de Zelensky. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.